Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos compañeros. En esta oportunidad vamos a analizar lo que son problemas de geometría plana. En resumen, ¿verdad?, de lo que vimos la clase anterior. Y vamos también a analizar lo que son conceptos fundamentales de geometría y de trigonometría. Vamos a ver algunos de trigonometría y también de geometría, con estos problemas propuestos que adjuntado de exámenes tanto de las oportunidades pasadas de ingeniería como algunos problemas también del área de matemáticas para medicina. Entonces, analizando el primer problema, nos dice: encuentre el número de diagonales y líneas que contiene un hexágono. Ok, ya con este dato ya nosotros podemos analizar de qué se trata, ¿sí? Ya que un hexágono es aquella figura que lo caracteriza por tener 6 lados. Aquí podemos apreciar lo que es el dibujo de un hexágono regular que contamos con lo que son 6 lados, ¿sí? Esa es la característica, por decirlo así, fundamental de lo que es un hexágono, ¿sí? Saber qué significa esta palabra hexágono, ¿sí? Que habla de 6, habla de un número de 6. Entonces, nos piden hallar el número de diagonales y líneas que pueda obtener un hexágono. Para resolver este problema tenemos que recordar dos ecuaciones, que son D clasificada como el número de diagonales, que es igual al número de lados representado con una n minúscula, por el número de lados menos 3, que sería 3 vértices de el polígono. Ahora eso dividido entre 2. Voy a resumir un poco de dónde viene esta fórmula. N representa el número o el contorno de ese polígono, ¿sí? El número de lados del polígono, en este caso es un hexágono, por lo tanto estamos trabajando con el número de lados llamado 6, ya que es hexágono, y el menos 3 significa que cuando tenemos un punto, en este caso este vértice, nosotros trazamos, ¿verdad?, las diagonales, que son estas. En este caso aquí salen 6, 3 de este vértice a otro vértice, pero está el vértice con el que estamos trabajando y están los otros que conectan con otros vértices del lado o del contorno del polígono. Entonces son 3 vértices. Aquí hay 1, 2 y 3, los que no están dentro de dicho polígono. Por esa razón el menos 3. Y al hacer esta operación nos va a dar una cantidad que se exagera de lo que nosotros queramos hallar, ya que queremos hallar el número de diagonales, que es las líneas que están dentro de un polígono. Por lo tanto se divide dentro de 2. Ahora bien, para el número de líneas sería representado con una n mayúscula, va a ser igual al número de lados entre paréntesis, o multiplicación entre paréntesis colocamos n también, menos 1 sobre 2. Entonces nosotros simple y sencillamente podemos calcular el valor de lo que es el número de diagonales y de líneas. El número de diagonales, como les comenté, quiere decir las líneas que están dentro del polígono. Empezamos a contar de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos quedan 8 y 9. De esta manera uno puede calcular de forma visual el número de diagonales, ¿sí? Y el número de líneas es
sumar a este número de diagonales el número de las líneas que están en este caso o que son del polígono. Sí, básicamente que son 6, que son 3, 4, 5 y 6. Entonces sumaríamos estos 9 más 6 son 15. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta de forma visual, o sea, viendo el gráfico, y para calcularlo de manera matemática con esta ecuación que es d número de diagonales n, que sería 6 y entre paréntesis 6 menos 3, cierro paréntesis y todo lo dividido dentro de 2. Igualamos, nos quedaría 6 por 3 dividido 2. Haciendo el cálculo respectivo, nos va a quedar un número de diagonales de 9. Y es exactamente lo que habíamos calculado de forma visual a lo que es nuestra figura. Para hallar el número de líneas, que vendría siendo n es igual a 6 entre paréntesis 6 menos 1, cierro el paréntesis y divido entre 2. Nos viene quedando 6 entre paréntesis 5. Recuerden que aquí hay una multiplicación. Esto viene siendo 30 sobre 2, 15. Siendo así exactamente lo que habíamos calculado o analizado con respecto a la sumatoria del número de lados que contiene el polígono más el número de lados que están dentro, o en este caso, perdón, el número de diagonales que están inscritas en ese polígono. Ustedes pueden apreciar aquí esta línea y pueden decir, pero esta no es una diagonal porque es horizontal. Sin embargo, es una diagonal porque recuerden que tenemos de una forma vista este polígono. Si nosotros lo tuviéramos inclinado o viéndolo rotado a otro ángulo, hasta cierto ángulo, ya no va a ser una horizontal, ¿sí? Entonces es dependiendo el punto de vista de cómo nosotros lo visualicemos. Pasando al problema número 2, nos encontramos con una circunferencia y dos rectas que intersectan en algún punto dentro de esta circunferencia. El enunciado dice, el ángulo alfa, ¿sí?, vale 48 grados y el arco EF es igual a 70 grados. Calcule el valor del arco DC. Primero identifico mi ángulo alfa, que sería este, y también por supuesto este, ya que aquí está la igualdad del ángulo, ¿verdad? Este ángulo es el mismo que va a estar acá. Asimismo, mi arco, identificando lo que es de EF, o sea, de E a F, vale 70 grados. Y me piden hallar, pues, esta medida, ¿no? Ese ángulo del arco, ese arco de C. Entrando a la resolución, tenemos que acordarnos de este tema, ¿verdad?, que es de circunferencias y círculos y rectas, tanto los conceptos fundamentales, ¿verdad?, de las circunferencias, de las rectas, tangentes y varios temas más y subtemas de lo mismo que tenemos que recordar. Para resolver este tipo de problema, que si no estoy mal, este viene en una prueba del específico de ingeniería, tendríamos que resolverlo usando la siguiente fórmula. El ángulo, en este caso alfa, va a ser igual al arco EF más
el arco de C, que vendría siendo esto que está aquí marcado, digamos la cota, y esto va a ser dividido entre 2. De esta manera podemos nosotros hallar en este caso el ángulo, ¿verdad?, que está intersectado, contando de estos dos arcos, ¿verdad?, que son los opuestos, que son cada uno de los opuestos, ¿sí? Que este sea 70 grados no quiere decir de que aquí también vaya a ser 70 grados. Ahí puede haber alguna confusión en donde si el ángulo, en este caso el ángulo, este, claro que es el mismo que este. Pero la medida de un arco, que es un punto donde intersecta la recta con la circunferencia, al otro punto donde intersecta la otra recta o la recta secundaria con algún punto de la circunferencia, va a ser distinto a su opuesto. Entonces, sustituyendo los datos, yo tengo, o más bien dicho, conozco este ángulo, que me lo dan en el enunciado, 48 grados. Es igual al ángulo EF, perdón, al arco EF, que es de 70 grados. Y esto más el arco DC, que es lo que me pide. No es lo que está incompleto en el ejercicio. Dividido 2. ¿Qué hacemos? Despeje de forma básica, operando para hallar DC. Como podemos apreciar, el valor del arco DC viene siendo 26 grados. ¿Sí? Vendría siendo aquí 26 grados. Esto vendría siendo entonces la distancia de D a C, ya que es una, digamos, es un segmento circular, ¿no? Porque es una circunferencia. Esta sería la respuesta de la pregunta al ejercicio número 2. Ahora, en el ejercicio número 3, nos dice, un triángulo rectángulo tiene una base de 4 y altura 3, y el ángulo W que se encuentra entre la base y la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la siguiente expresión? 12 por la tangente de W más 5 por el coseno de W. Primero vamos a volver a recalcar el enunciado donde nos dice que hay un triángulo rectángulo. Entonces nosotros ya nos imaginamos la figura, ¿no? Un triángulo rectángulo. Que lo voy a trazar más o menos. Donde nos dicen que la altura, perdón, que la base que vendría siendo esto de aquí tiene 4, no nos dicen si están en centímetros, así que nosotros solo le asignamos una U de unidades, 4 unidades, y en una altura de 3 unidades.
y el ángulo W que se encuentra entre la base y la hipotenusa, que vendría siendo aquí H, o comúnmente C, ¿verdad? Sería W aquí. Y nos piden hallar el valor numérico de esta expresión trigonométrica. Ok, entonces recordemos algo que lo caracteriza a este triángulo, ya que es un triángulo notable. ¿Por qué razón? Porque siendo rectángulo, en nuestra carta o tabla de triángulos notables, nosotros podemos identificar esta que nos están presentando aquí, donde tiene base de 4, 3 de altura y por cociente C va a valer 5 unidades, ya que es un triángulo muy común o muy conocido, ¿sí? Con el que se sacan escuadras en la construcción también, y se utiliza, ¿verdad?, para medidas de edificaciones y demás, para hacer escuadra. Entonces, si nosotros recordamos esto, es un triángulo notable, ¿sí? Es el triángulo de 53 grados. Aquí sería 4K, o puede ser viceversa, pero en este caso nos están diciendo que es a la base. Esta es 5K. Este es el mismo triángulo notable que nos están representando a nosotros en el problema 3. Ahora, de otra manera, como yo puedo corroborar o puedo determinar este valor de 5 unidades, es utilizando Pitágoras. Recuerden que C o hipotenusa al cuadrado es igual a altura al cuadrado más base al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada entonces de 3 al cuadrado viene siendo 9 más 4 al cuadrado viene siendo 16. Y C va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Todos sabemos que esto es la raíz, esto sabemos que es 5. Por lo tanto, tenemos ya confirmado de que ese es el valor de ese lado. Entonces, si este ángulo es de 53 grados y esto es 90 porque es un rectángulo ortogonal, esto vendría siendo de 37 grados. Así es, porque estos dos tienen que sumar 90 grados para que los ángulos internos den 180 grados. Ahora, vamos a resolver entonces la expresión trigonométrica que nos están planteando, donde dice 12 por la tangente del ángulo W, ya lo conozco, es 53 grados, más 5 veces el coseno del ángulo de 53 grados también. Ahora bien, tenemos que también recordar que como son ángulos notables, están en la tabla de valores de las razones trigonométricas que les pude adjuntar yo en el grupo, en donde tenemos que identificar el valor de la tangente de 53 grados, o incluso en su calculadora, ahí ustedes pueden asignar ese dato en una calculadora científica, por supuesto, o una calculadora que tenga las razones trigonométricas, las básicas, ¿verdad?, que son la tangente, el seno, la tangente y el coseno. Entonces esto vendría siendo la tangente de 53 grados, es lo mismo que decir 4 tercios, ¿sí? Por lo tanto, 12 por 4 tercios más 5 por, buscamos en nuestra tabla de valores de las razones trigonométricas, el coseno de 53
grados, ¿sí? Coseno de 53 grados, que vendría siendo 3/5. Operando nos va a quedar la simplificación de 12 con 3, con 5 por supuesto, nos va a quedar 16 más 3. Esto va a ser igual a 19. Tenemos nuestra respuesta ya calculada. Y si ustedes introducen esto en una calculadora científica, 12 por tangente, o solo colocan 12, tan de 53 grados más 5, coseno de 53 grados, les tiene que dar 19 el valor numérico. En este caso les va a aparecer con decimales, aproximándose a 19, ¿sí? 18.93, 36, 12 y 98, pero se aproxima a 19. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, que también es un tema de circunferencia, donde dice: el ángulo APD de la figura mide 75 grados y el arco BD mide 95 grados. ¿Cuánto mide el arco AC? Bueno, voy a identificar entonces estos datos. El ángulo APD, ¿sí? De aquí, P a D, o sea, este ángulo de aquí, ¿sí? Mide 75 grados. ¿Cuánto va a medir el de arriba? También 75 grados. ¿Sí? Dice, y el arco BD, es decir, de aquí, yo puedo prolongar esta línea con la intención de acotar mi arco, que sería de aquí a acá. ¿Sí? Que sería BD, que viene siendo 95 grados, dice el enunciado. Entonces aquí estarían 95 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el arco AC? ¿Sí? Volvemos, prolongamos esta línea y esta otra, donde nos piden calcular este segmento, este arco, de un punto a otro, AC, el arco AC. Una vez asignando y identificando nuestros datos, procedemos, ¿verdad?, a hacer el respectivo cálculo que ya hemos hecho, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuál es el ángulo, ¿sí?, que es APD. Básicamente es le podemos denominar ángulo teta, ¿sí?, a 75 como ángulo teta. Esto vale también teta, entonces sería teta va a ser igual al segmento, o perdón, al arco BD más AC dividido entre 2. Realizamos la misma operación que hicimos en el problema número 2.
Entonces el dicho arco AC va a ser la resta de 150 grados menos 95 grados, dándonos así un arco. Te vamos a apreciar la dimensión del arco. Serían 55 grados. Sí, 55 grados. El valor del arco AC. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si aquí se nota que este lado este es mayor que este, ¿verdad? O sea que esta distancia es mayor que esta otra. Recuerden que esto no está dibujado a escala, por lo tanto en un examen nunca le van a, en algunos casos por supuesto, ¿verdad? Les van a representar lo que son los dibujos o las figuras en manera de escala, ¿verdad? Pero es algo que no tenemos que ponerle mucha importancia a menos que nos lo indiquen, ¿sí? Porque si no nos lo indican, pues no vendría sirviéndonos de nada. Pues a través del cálculo geométrico, ¿sí? Aquí estamos viendo el área de dibujo donde estamos analizando la figura geométrica y resolviendo por el cálculo matemático a través de haber visualizado dicha figura. El problema número 5 no tiene título, pero lo que nos están pidiendo es hallar el valor de la incógnita x, en donde podemos nosotros apreciar una circunferencia. Tenemos la distancia, que esta es una recta que pasa en el punto de origen, le hemos denominado como punto O, ¿sí? Que es el centro de la circunferencia o dicho círculo, donde se traza una recta a un punto de la circunferencia desde el punto de origen. Entonces esto nosotros lo conocemos, sería la mitad de el diámetro, o sea, de esta recta, y también de aquí hacia acá. Por lo tanto voy de una vez caracterizando esto con una bolita, que sería esta medida, ¿sí? Es decir, de aquí hacia acá, hacia ese punto de la circunferencia, es lo mismo que esto, ¿sí? Esas dos líneas son lo mismo, ya que son los radios de esa circunferencia. Ahora bien, esta línea pues es distinta, de distinta medida hacia estas dos. Entonces nos piden el valor de x. Nosotros podemos aquí identificar esto como A y como B, ¿sí? Solo para identificar y entender de qué se trata, donde tenemos un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo isósceles A, sería el triángulo isósceles A o B. El triángulo isósceles A o B vendría siendo más o menos así, donde el ángulo que está aquí, que se ha formado, que nos da, más bien dicho, del enunciado, es de 50 grados. Por lo tanto este también vale 50 grados, ya que es isósceles. ¿Cómo sabemos que es isósceles? A través de visualizar esas líneas, ¿verdad? Bueno, en este caso estas rectas del punto de origen al punto B, que es el radio, y del punto O al punto A también es el radio. ¿Sí? Recuerden, el punto O, no estoy agarrando este punto, que este le puedo denominar C incluso, ¿sí? Para que sepamos, este es el punto C, esa intersección del punto, en un punto de la circunferencia con lo que es esa recta. Y este ángulo sería este que está aquí, que yo le puedo poner ángulo alfa, ¿sí?
vendría siendo alfa entonces. Ahora, recuerden que todo ángulo, perdón, todo triángulo en sus ángulos internos tienen que medir 180 grados. Entonces será 180 grados menos 100 grados. Alfa viene siendo 80 grados. Y también podemos observar que esta recta, ¿sí?, al medir de punto a punto, ¿sí?, o de un extremo a otro extremo, estamos calculando un ángulo llano, ¿sí?, que también es muy conocido en el área de geometría, donde mide 180 grados. Por lo tanto, alfa más x, ¿sí?, es igual al ángulo llano, que sería 180 grados. Yo conozco alfa, ¿sí?, sería 80. Lo paso al otro lado, a restar a 180. Sería 180 menos 80 grados. Y entonces x va a ser igual a 100 grados. Grados sería entonces el valor de este ángulo, ¿sí?, x. Muy bien, paso al siguiente, donde dice: el segmento AF es una bisectriz del triángulo ABC. ¿Cuál es el valor de x? Muy bien, apreciamos este triángulo, ¿sí? Aquí está A, B y C. Entonces, dice que es una bisectriz, lo que es el segmento de A a F. Aquí está especificado la F, sería este es F. Esto es bisectriz. Esto es bisectriz que está aquí, que podemos observar. Una bisectriz es aquella recta que está o intersecta, más bien dicho, en un vértice, ¿sí?, conocido, donde a ese vértice lo divide entre dos. Es decir, si esto vale x, esto viene siendo x también, ¿sí?, porque eso es lo que hace la bisectriz con un vértice, lo divide entre dos, ¿sí?, o ese ángulo está partido a la mitad, donde llega al lado opuesto, ¿sí?, no es punto medio, no lo confundamos con la mediatriz, sino que cae en algún punto de lo que es este segmento o esta recta o esta base, en este caso de un triángulo, que es la figura en la cual estamos analizando. Por lo tanto, nosotros rápidamente podríamos saber cuánto es x, ¿verdad? Sí, porque todo triángulo interno, los tres ángulos internos del triángulo tienen que medir 180 grados. ¿Sí? Sumamos estos 100 grados, ¿sí?, más los 30 grados, más 2 veces x, igual a 180. Entonces ahí sí que esto sale incluso a solo con visualizarlo ya sale la x. Aquí nos quedaría 2x es igual a la resta de 180 menos 130, son 50 grados. X viene siendo entonces 25 grados, ¿sí?, porque pasa a dividir ese 2. Así voy al cálculo entonces de la operación. En el siguiente problema dice: nombre de la línea que une un vértice con el punto medio del opuesto. Esta es una pregunta teórica, básicamente, que sería la mediatriz
que sería ese nombre de la, bueno, sería el nombre de la línea, ¿sí? Entonces, perdón, el nombre de esta línea, ¿sí? Que sería más o menos, voy a aquí trazar una figura para que lo podamos entender. Tengo aquí este triángulo y pues se traza esa dicha línea que une, que dice que une un vértice con el punto, o sea, sale de un vértice y llega al punto medio del opuesto, o sea, más o menos por aquí. A esto se le llama mediano, ¿sí? Esta línea sería, digamos, el punto medio, se llama mediano. Este sería el nombre de lo que es esa línea que une un vértice con el punto medio del opuesto, ¿sí? Mediano. Me estaba confundiendo con la mediatriz, ya que la mediatriz también cae en el punto medio de un triángulo en algunos casos, pero la mediatriz viene siendo distinta, ya que desde un lado el punto medio, es decir, más o menos de esta forma, como podemos apreciar, más o menos la línea verde sería la mediatriz y la línea celeste la mediana. Analizando el siguiente problema, ejercicio de esta serie, dice hallar el área y el perímetro del cuadrado inscrito en la circunferencia. ¿Sí? Quieren que calculemos el área y perímetro del cuadrado que está inscrito en dicha circunferencia. Bueno, entonces, recuerden que como es un cuadrado, pues todo sería L y L, los cuatro lados, viene siendo L y L. ¿Sí? Donde nosotros vamos a operar a través de lo que es Pitágoras, un pequeño cálculo para hallar ese valor. Esto es 6 y esto es 6. Como sabemos que es la hipotenusa, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado son 36, más 36, que vienen siendo 72. Pero 72 lo podríamos nosotros a través del MCD sacarle, aquí quedaría 36, dividiendo lo que nos queda 18, dividiendo lo que queda 9, tercera de 9 son 3, tercera de 3 es 1. Entonces voy a hacer la unión de 2, que básicamente sale 2 porque es 2 al cuadrado, sale 2 de la raíz cuadrada. También este 3, como 3 al cuadrado, viene saliendo el 3. Y esto queda dentro de la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo va a quedar L? Como lo podemos también explicar, ¿verdad? Multiplicamos 2 por 3, son 6 por la raíz cuadrada de 2 unidades. Eso vendría siendo L. Una vez tengo lo que es el lado, ya puedo calcular lo que es el área y el perímetro de mi cuadrado. Iniciando con el área, sería L al cuadrado, donde 6 por la raíz cuadrada de 2 lo elevamos al cuadrado. Entonces son 36 por 2 y esto nos da 72 unidades cuadradas. Esto lo podemos dejar como
como lo que es la raíz cuadrada de 72 nada más. Pero yo lo que hice aquí es reducir esta raíz cuadrada a algo más simple, algo más eh, fácil de calcular, ya que calcular con otros números, ¿verdad? Ya que este número que es grande, ¿verdad? Que la raíz cuadrada de 72 no es exacta, también puede ser calculada a la hora de hacer el cálculo del área. Solo cancelar la raíz y sale 72. Pero es por cuestión de identificar ese lado. Operando el perímetro, que también nos lo están pidiendo en el enunciado, vendría siendo 4 veces el lado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 24 por la raíz cuadrada de 2 unidades. Esta vendría siendo la solución del problema número 8. Analizando el problema número 9, que es un problema de áreas sombreadas, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a calcular aquí también problemas de áreas sombreadas, como va junto en el archivo de geometría y de trigonometría. Entonces, para calcular esta área sombreada, que es la que está aquí con color celeste, nosotros tenemos que primero identificar el área sombreada, ¿no? ¿Cómo sería? El área sombreada entonces va a ser, vamos a denominarlo con una A sub C sub S, va a ser igual al área mayor, en este caso la que está en el contorno de lo que es la figura en total, que es un cuadrado, ¿sí? Es la figura mayor, y dentro de esta figura pues está inscrito una circunferencia donde sería el área del cuadrado menos el área de la circunferencia. El área y perímetro del mismo, dice, ¿verdad? No solo el área sombreada. Entonces, el área sombreada viene siendo el área del cuadrado, que es 5 por 5, 25, menos el área del círculo, que sería pi por radio cuadrado, ¿sí? El radio sería 2.5, radio de 2.5, al cuadrado por pi el área sombreada vendría siendo 25 unidades cuadradas, ¿verdad? Que son unidades cuadradas, no lo olvidemos. No le estoy colocando el signo de unidad porque de último es bueno colocarlo, ya que puede estorbarnos un poco a la hora de hacer el cálculo de los números. Por lo tanto, que nos quedaría menos 2.5 al cuadrado es más o menos 6.25, pero vamos a calcularlo de igual manera para confirmar esto. Sí, 6.25. 6.25 pi. Esto ya sería nuestra operación de tal manera, ¿no? Este 2.5 también lo pudieron haber colocado como 5 medios elevado al cuadrado por pi, ¿verdad? Que también se los pudieron haber representado de esa manera matemática, ¿verdad? Más lógica. Pero yo aquí ya trabajé con decimales de una vez, ¿verdad? Donde dividí este 5 entre 2, que es lo mismo que decir 2.5. Y si nosotros queremos calcular el pi, que es el 3.1416 exacto, ¿verdad? Lo podemos hacer también, ¿sí? Donde más o menos sería el área sombreada
va a ser igual a 25 menos, aquí puedo utilizar o transformar este 6.25 en una forma, o mejor dicho, una forma fraccionaria, ¿verdad? Como les decía, era 5 medios, ¿no? Al cuadrado, pues queda 25 sobre 4. Entonces son 25 sobre 4. Es lo mismo que 6.25. 25 sobre 4. Pi. Ahora bien, pues aquí se puede quedar la respuesta, que aquí se las piden hasta aquí, o si se las piden en decimal, pues ya utilizamos el pi, ¿no? El 3.1416. Entonces sería 25 menos 6.25 por pi, por supuesto, que son 19.63. 19 con dos decimales estoy tomando para, pues son unidades, ¿no? Cuadradas. Entonces dicha área sombreada va a ser de 5.36 37 unidades cuadradas. También aquí unidades cuadradas, por si se los piden de esta manera más exacta, ya que esta no es exacta porque no estoy contando todos los decimales, sino que se lo estoy usando el decimal de aproximación, ¿sí? Dos decimales. Ahora, para hallar mi perímetro, sería pues de la misma manera. Podemos ponerle perímetro sub S de sombreado, calculando el perímetro del cuadrado de la mayor menos el perímetro del círculo. Para que sea exacto, ya que recuerden que nosotros no es de que no se pueda medir exactamente, pero en este momento no podemos medir, o sea, esto de aquí, ¿cuánto vale esto? Sí. A través de geometría o de circunferencias podemos hacerlo por segmentos, ¿verdad? Pero no es el caso porque no tenemos varios datos que necesitamos para hacerlo por ese método. Por esa razón, de forma fácil y práctica se resuelve el perímetro de lo que es el cuadrado, que es 5 por 4, 20, menos el perímetro del círculo, que es 2pi por radio, o sea, 2 por el radio, que es de 2.5, o sea, 5 medios, veamos, 2 por el radio, por pi, el radio sería de 5 medios, por pi. Entonces, perímetro sombreado, recuerden que es únicamente en unidades, mira hacia 20 menos, cancelamos estos dos, y nos queda 5 pi, que también lo podríamos resumir o simplificar de manera sacando el factor común de los dos números. Perímetro sombreado vendría siendo sacando quinta de los dos números, me queda 4 enteros menos pi, menos pi, unidades. Ese es el cálculo ya de mi área y perímetro sombreado de dicha figura. Entonces, retrocediendo, vamos al ejercicio número 10, donde estamos trabajando con rectas, o eso es lo que nos están presentando ahí en el problema 10, donde dice: en la siguiente figura calcule los ángulos x más 21 y 4x.
esto es algo muy práctico y muy obvio que podemos nosotros analizar, donde este ángulo es el mismo que este, y por lo tanto se repite en en A y en 4X, ¿sí? Por lo tanto será el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque son dos rectas, ¿sí?, paralelas, donde las intersecta una recta diagonal en diagonal, ¿sí? Y cada ángulo pues tiene su opuesto, que es el mismo. Entonces vamos a analizar esta parte de la siguiente manera. Si aquí también es 4x, sí, que es lo que queremos pues básicamente hallar en el problema, nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un ángulo, o sea, el completo son 360 grados, ¿sí? 360 grados. Creo que aquí hay una confusión. Sí, aquí hay una confusión, perdón por la identificación de este ángulo. X más 21 vendría siendo en esta parte. ¿Sí? Entonces, X más 21 ¿sí?, más 4x viene siendo igual al ángulo llano, 180 grados. Al resolver esto nos va a quedar 5x más 21, despejando por supuesto x, va a ser igual a 180 grados. Entonces el valor de x viene siendo de 31.8 grados. Viene siendo nuestro valor de x. Y para saber cuánto vale pues 4x, porque es lo que nos piden, ¿verdad? Calcule los ángulos x más 21 y 4x. Entonces para x más 21 solo sustituyo este valor de 31.8 en 21, donde nos va a dar 52.8 grados. Y 4x es multiplicar este 31.8, 4 por 31.8 son 127.2 grados. Y si nosotros comprobamos, ya que estos dos ángulos tienen que darnos el llano, sería 127.2 más 52.8, y vendría siendo 10. Tenemos 10 también, tendríamos 5, 6, vamos a ver, sería, creo que me confundí, veamos bien, sí, sería 127, 3, 8 aquí, ¿sí? La sumatoria de esto y 1, punto decimal, 180. Aquí está ya comprobado de que está correcto nuestro ejercicio. Aquí había una confusión que tenía, ¿verdad?
olvídenla, ya que aquí es x más 21, en el otro lado del ángulo no quiere decir que sea lo opuesto al otro, porque de esa manera sí no se podría ya resolver este ejercicio. Con el siguiente problema que dice, ¿cuántas diagonales tiene un decágono? Bueno, recuerden que el decágono, como dice la palabra, viene de 10, ¿sí? De 10. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene un decágono? Voy a identificar el dato del número de lados, que es n minúscula, como 10. ¿Sí? De mayúscula ya sabemos que es el número de diagonales. Entonces solo lo sustituimos en nuestra fórmula, ¿verdad? Aquí pues tenemos el espacio que queramos para poder calcular esto. D es igual a 10 por 10 menos 3 dividido 2. El número de diagonales va a ser igual a 10 por 7 sobre 2. D va a ser igual a 70 sobre 2. Vendría siendo 35. Nuestro valor numérico. Entonces sería la respuesta del ejercicio 11. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales tiene un decágono? 35. ¿Sí? Simple y práctico el problema. Si nos pidieran el número de líneas, fácil, ¿no? Serían ¿cuántas? Acuérdense que el número de líneas es mayor. Solo le sumaríamos a 35 10. Por lo tanto sería de 45. ¿Sí? Sería mayor. Entonces está fácil y práctico la solución de esto, ¿verdad? Así que al ojo se sabe cuánto también sería el número de líneas, que serían 45, porque solo le sumaríamos los 10, que es cada lado de cada uno. Ahora, calcular x, dice en el siguiente problema, si BM es mediana del triángulo ABC. Ok, si es mediana, lo que les hablaba, ¿verdad? El punto medio es el punto medio, es decir, esto, si voy a colocarlo aquí con otro color mejor para que se identifique bien. Esta línea, digamos, es la misma que esta de aquí. ¿Sí? No, mal dicho. Esto es lo mismo que esto de aquí. ¿Sí? Miden lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podríamos calcular rápidamente x, porque 3x más 18, ¿sí? Sería básicamente la distancia de A a C. ¿Sí? De A a C sería básicamente. Entonces, una ecuación pues básicamente de un primer grado, solo lo igualamos a 0. Tendríamos 3x va a ser igual a 18 y x vendría siendo 6. Sí, sería mi respuesta en el ejercicio número 12. ¿Sí? 18 entre 3 son 6. Entonces ahí sí que al ojo también este problema resuelto. El ejercicio número 13 nos dice calcular x en el triángulo ABC si contiene triángulos isósceles. Muy bien. Identificamos los triángulos isósceles, que serían este es igual a este, ¿sí? Pero también este mismo con un negro mezclado ahí con el amarillo es igual a este, ¿sí?
son iguales, ¿sí? Tenemos estas dos características, ahí está ya identificado con estas dos barritas en cada línea, ¿verdad? Para que podamos entender que es un isósceles, ¿sí? Que sus ángulos de la base de este triángulo son iguales, o sea, este lado y este valen iguales, por lo tanto sus ángulos de la base son iguales también. Asimismo, por eso aquí son 38 grados y 38 grados. Y nos piden, pues, obviamente el valor de x. Ahora, para saber este ángulo de aquí, que le voy a llamar beta, sería beta más 38 o 2 por 38, que lo podemos simplificar de esta manera para ahorrarnos la escritura, tiene que igualarse a 180 grados. Porque recuerden, la sumatoria de los ángulos internos tienen que sumar 180. Entonces beta va a ser igual a 180 grados menos la multiplicación de 2 por 38, que vendría siendo de 76 grados. Entonces beta viene siendo pues esa operación, ¿no? Son 104 grados el valor de ese ángulo, ¿sí? 104 grados. Teniendo el valor de beta, nosotros podemos calcular el valor de x prácticamente, ya que x más beta también forman el ángulo llano, ¿sí? Entonces sería x igual a 180 grados menos los 104 grados de beta. Entonces x va a ser igual a, fácilmente, y pues al ojo 40, pero son 104, ¿verdad? 104, ahí estoy confundiendo este valor. 104 grados. Entonces prácticamente serían 76 grados el valor de x. Bueno, esto es hacerlo, por decirlo así, de la forma larga o para comprobar, porque también podemos haber nosotros entendido, ¿verdad? De que aquí, como tienen el mismo lado, ¿verdad? Solo multiplicábamos este ángulo, cualquiera de los dos, por 2, que es lo mismo que 76. Entonces esto sería la resolución de esta. Ahora bien, tenemos aquí este siguiente problema, que lo vamos a marcar, donde dice calcular x si AE es bisectriz interior. Muy bien. Si es bisectriz interior, dice, ¿sí? AE, esta línea es bisectriz interior, por lo tanto el ángulo que está aquí es igual a, yo le voy a denominar alfa, ¿verdad? Pero digamos va a ser partido entre 2, ¿sí? Este ángulo, ¿sí?, va a ser dividido entre 2. Si yo pongo alfa aquí, este también vale alfa. Ahora, para resolver, primero vamos a analizar el triángulo ABC, en donde tengo 2 veces alfa más 80 grados más 40 grados, y todo eso tiene que darme 180 grados porque es el ángulo
la sumatoria de los ángulos internos. Entonces alfa va a quedar como 180 grados, luz alfa, menos lo que sería 120 grados. Entonces alfa va a quedar como 180 menos 120 son 60 grados, dividido entre 2. De esa manera hallamos el ángulo alfa, que no conocíamos, que sería 30 grados. Ahora, esto sería entonces alfa, ¿no? Para hallar el ángulo X, nosotros pues por ojo, ¿verdad? Ya también podríamos decir cuánto vale X. ¿Cómo podría yo hacerlo así a la vista, ojo? La sumatoria de este ángulo y de este otro ángulo me tiene que dar el ángulo exterior, ¿sí? Entonces, si alfa vale 30, 30 más 40 son 70. Entonces X vale 70 grados. Y sí que eso sale al ojo. Pero también podemos comprobarlo analizándolo a través de triángulos, como el triángulo A, sería este triángulo ABE, triángulo BE, donde sería X alfa más 80 grados igual a 180 grados. Nosotros ya sabemos cuánto vale alfa, que son los 30 grados que hallamos anteriormente, más 80 grados menos 180, igual a 180, perdón. Entonces aquí va a ser igual 180 grados menos 80 más 30 son 110 grados. Entonces aquí viene siendo igual a 70 grados. Entonces es práctico y sencillo, ¿verdad? El resultado, como les digo, de dos maneras, ¿verdad? Sale el cálculo de esta operación. Ahora, para que no olviden ese teorema que les dije ahí, o ese fundamento más bien dicho, clave para este tema de los triángulos, es, vamos a colocar aquí esto más o menos abajo. Tenemos ejemplo aquí este triángulo, ¿no? Donde las sumas de estos dos ángulos internos, ejemplo alfa más doble más beta, este ángulo viene siendo alfa más beta. Sí, alfa más beta. Esto es para recordar. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, el número 15, que estaremos realizando. Dice, calcular el área del
círculo inscrito en el triángulo equilátero. Muy bien. Quiere que calculemos el área del círculo inscrito en este equilátero. Bueno, analicemos el problema. Vemos que hay un, pues como le dice, ¿verdad?, un triángulo equilátero que está circunscrito en este círculo, donde no conocemos su radio, mucho menos su diámetro, pero a través de líneas vamos a ir conociendo este problema. Recuerden que al trazar aquí una línea, trazar aquí un segmento de el punto vértice, una bisectriz, al trazar una bisectriz que pasa exactamente por el punto de origen de lo que es la circunferencia y también por el punto medio del lado opuesto a ese vértice, que sería una mediana y a la vez una bisectriz, pero también una mediatriz, cumple porque es un triángulo de tres lados iguales, ¿sí? Básicamente es un triángulo regular. ¿Por qué es un triángulo regular? Porque tanto sus ángulos como sus lados son idénticos, pero a este triángulo se le llama equilátero, ¿no?, que es el triángulo 60-60-60, ¿sí? El triángulo 60 y los tres lados iguales. Entonces, yo aquí acabo de prolongar esta línea, ¿sí?, pero también puedo trazar otra recta de este punto a ese mismo punto, ¿verdad?, de la circunferencia, donde yo tengo esta intersección de las dos y donde voy a analizar el punto de radio, que es del punto de origen al punto de lo que es la mediana. Entonces aquí le puedo yo denominar h a esto, o simple y sencillamente r, ¿verdad?, que viene siendo también el radio. Lo que me piden es el área del círculo, ¿no?, por lo tanto voy a trabajarlo con r. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto viene valiendo esto? La mitad de 4, viene siendo 2. ¿Cuánto viene siendo esto? Viene siendo 2. ¿Sí? Y así mismo para los otros casos, ¿verdad? 2, 2, 2, 2. Pero nos vamos a enfocar en esta figura que acabo yo de formar, en este evento, ¿sí? Este triángulo. Enfocémonos en este triángulo ahorita. En este triángulo exactamente. Enfoquémonos. ¿Sí? Bueno. Veamos. Sería... La cosa es enfocarnos en este triángulo. Entonces, una vez analizándolo, nosotros podemos pues básicamente obtener rápidamente este ángulo de aquí, ¿no? Sí, voy a sacar lo que es esta figura. Esa figura que acabamos de analizar aquí. Vamos por aquí. Siguiese esta figura, donde este ángulo, ¿sí?, como es una bisectriz, también recuerden, parte a la mitad del ángulo, vale 30 grados. Aquí tendríamos nuestro radio o nuestra altura de lo que es el triángulo, ¿sí?, R, y aquí tendríamos 2 y 2 obviamente, y lo mismo se repite en este otro triángulo, ¿sí? Son los triángulos forman un triángulo mayor. Ahora bien, si se forma una altura, ¿verdad?, que es una recta, ahí sí es una bisectriz, ya que forma un ángulo de 90 grados. Recuerden, ¿verdad?, que tanto para este lado como para el otro lado, estos son 180 grados, 90 grados de un lado y 90 del otro. Por lo tanto, ¿cuánto
¿Cuánto falta para que este ángulo sea de 90 grados o que se cumpla con 80 grados? Así es, 60 grados. Esto vale 60 grados. De igual manera aquí, 60 grados. Entonces nosotros podemos analizar esto en nuestra tabla de los triángulos notables, ¿verdad? Que es lo que estuvimos analizando. Y podemos identificar que es un triángulo notable. ¿Sí? ¿Qué triángulo notable es? Ahorita lo clasifico. Es el triángulo 30-60 o 60-30, ¿verdad? Donde de lo que es el ángulo 30 grados se encuentra en la base, ¿sí? Y lo que es mi ángulo de 90 grados. Y también se encuentra mi hipotenusa y pues el radio. Bueno, tenemos que entonces analizar este problema. Ahora bien, analizando el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que observar bien de este problema? ¿Qué es lo que nos están pidiendo y cómo podemos nosotros identificar de la mejor manera para calcular este problema? Por el triángulo notable, como les decía, esto vendría siendo, o esta diagonal de aquí, vendría siendo 2 veces K. ¿Sí? El radio, que sería del ángulo de 90 grados, a lo que es el ángulo de 60 grados, sí, que sería el ángulo de 60 grados. Bueno, nosotros estamos tomando por lo que es por base, vamos a tomar más bien dicho. Vamos a tomar de base, pues aquí podemos jugar con esto, ¿verdad? No hay problema de cómo lo queramos nosotros apreciar o identificar, pero más bien dicho, se tiene que respetar esa propiedad, ¿no? Que R va a ser K, digamos, R va a ser K, y el cateto opuesto, ¿verdad? O cateto adyacente a hipotenusa sería K por raíz de 3. ¿Sí? Esto es K por raíz de 3. O raíz cuadrada de 3, simple y sencillamente. Pero como nosotros ya conocemos ese valor, ¿sí? Que es simple, que es 2, ya no hay necesidad de colocarle o identificarlo como ese valor, solo para identidad de dato lo colocamos. Entonces, aquí dice, si K raíz de 3 es igual a 2, para saber cuánto vale K, fácil, ¿no? Solo voy a dividir este 2 entre la raíz cuadrada de 3. Aplicando álgebra, vendría siendo la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Sobre la raíz cuadrada de 3. Podemos apreciar ya el valor de K, que sería el radio mismo también, ¿sí? ¿Por qué? Por el triángulo notable que nosotros hemos calculado. Bueno, entonces esto de forma práctica se resolvió, ¿verdad? ¿De qué manera? De forma por los triángulos notables. Si se dan cuenta, estamos aplicando lo que les estaba mandando en el material. Asimismo, también esto lo pueden resolver por razones trigonométricas, pero se llevan un poco más de tiempo. Entonces, la idea aquí en resolver los problemas del examen es tardarse el menor tiempo posible para terminarlo, ¿no? Entonces, aquí sé cuánto vale el radio. El radio vale 2 veces la raíz de 3 sobre 3. Ahora bien, puedo calcular ya mi área
del círculo inscrito en el triángulo equilátero. ¿Sí? El área, que es lo único que me piden, ¿verdad? El área del círculo inscrito, que vendría siendo el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. Ya sabemos, en nuestro radio sería 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 3 al cuadrado, pi. El área de esta circunferencia vendría siendo 4 por 3. ¿Sí? Se cancela esta raíz, el exponente de la raíz cuadrada con el exponente y se eleva lo que está lo demás sobre 9. Sí, porque también se eleva, ¿no? Tanto numerador como denominador. Eso sería pi. Entonces sería pi igual a 12 sobre 9 pi, que sería básicamente sacamos tercera de cada uno, nos quedaría 4 sobre 3 pi unidades cuadradas. Vendría siendo nuestro resultado. 4 tercios de pi unidades cuadradas vendría siendo el área de la circunferencia que está inscrita en dicho triángulo equilátero. Eso sería básicamente nuestra respuesta. Y todo por este lapso o esta parte de la clase. En la siguiente clase pues veremos más problemas que tengo aquí para que los podamos resolver y sepamos cómo y de dónde viene, ¿verdad?, su solución.